Año 2665. La raza humana por fin había logrado cumplir su sueño. Ha conquistado el espacio. Fueron largos años de duros esfuerzos y sacrificios, con la pérdida de incontables vidas. Pero aún así, el ansiado viaje a las estrellas se había producido finalmente. Todo comenzó a principios del siglo XXII, después de una terrible tercera guerra mundial que había dejado abnegada a toda la raza humana. En esa situación, las naciones más poderosas del planeta llegaron a la conclusión definitiva de que no podían seguir destruyéndose las unas con las otras, ya que eso solo propiciaría el camino para la inevitable extinción de la raza humana. De este modo, Estados Unidos, la Unión Europea, la Alianza Roja formada por China y Rusia, la Liga de las Repúblicas Federales de África, el Sindicato de Oceanía y la Unión Sudamericana firmaron un tratado de paz que ponía fin a todos los conflictos existentes y se conformó un nuevo gobierno unitario a nivel global, encargado de velar por mantener el orden entre los diferentes países del mundo y evitar posibles nuevos enfrentamientos. A este nuevo orden se le denominó la Coalición de Naciones Aliadas de la Tierra, o CNAT, más comúnmente llamada la Coalición. En el transcurso de los años, la CNAT puso en marcha diversos proyectos para sustentar a una población afectada por la pobreza, el hambre, las enfermedades y los conflictos internos. Se reorganizaron los estamentos sociales para que no existieran diferencias entre la población. Se buscó una nueva forma de aprovechar los recursos sin generar tantos residuos, ya fuera por medio del reciclaje o el uso de combustibles menos contaminantes. Y cómo no, con la expansión por el espacio. La Tierra era un planeta prácticamente deteriorado, con la mayor parte de sus ecosistemas destruidos y su atmósfera gravemente contaminada, incapaz de cobijar a una raza humana que aumentaba de nuevo su población de forma exponencial. Así es como se empezaron a colonizar los planetas más cercanos a la Tierra, los del Sistema Solar. Marte, el planeta rojo, fue el primero, y en él se establecieron alrededor de 70 colonias, desde pequeños pueblos a inmensas urbes, que obligaron a la terraformación del planeta para permitir la habitabilidad de este a más personas. En menos de 175 años, Marte se convirtió en un mundo tan poblado como la Tierra. Otros puntos de colonización perfectos fueron Europa, la luna de Júpiter y Titán, uno de los satélites de Saturno. También se establecieron los propios Júpiter y Saturno, además de Neptuno, Mercurio y Venus, aunque eran más estaciones de investigación o unidades extractoras de materias primas, como gases o minerales. Ninguno de ellos poseía las condiciones necesarias para ser habitado por el ser humano. Esto fue lo que llevó a pensar en la posibilidad de explorar nuevos horizontes, más allá de nuestro sistema solar, adentrarse en otros mundos, llegar hasta los confines de la galaxia. Pero había un problema: las distancias que separan a nuestro sistema solar de otros son muy altas. El más cercano, Alpha Centauri, está a 4.37 años luz. Esos son 41.3 billones de kilómetros. Harían falta cientos de años para lograr llegar a este. En un principio, el viaje interestelar parecía poco probable. Todo cambió el 17 de diciembre de 2347, cuando el profesor Cornelius L. Niven desarrolló una nueva clase de tecnología, la energía de contención. Se trataba de la acumulación de energía pura, que podía ser detonada de forma controlada, impulsando cuerpos a velocidades superiores a los de la luz. El hallazgo llegó a oídos de la CNAT, que enseguida lo llamó para poner en marcha el llamado Proyecto Salto de Fe. Este ambicioso proyecto consistía en el desarrollo de naves provistas de motores capaces de generar el proceso de acumulación de energía necesario para recorrer grandes distancias en periodos cortos de tiempo. Los primeros intentos resultaron fallidos debido a las excesivas velocidades que las naves podían alcanzar y que las hacían incontrolables, pero poco a poco la tecnología se fue perfeccionando, subsanando errores, y en apenas 5 años ya había naves preparadas para llevar a cabo viajes interestelares. Ante esto, la CNAT puso en marcha el llamado Programa de Colonización Galáctica, que tenía por objetivo el establecimiento de nuevas colonias en los diversos planetas que irían explorando y la expansión de la raza humana por el espacio. Muy pronto, nuevos planetas fueron descubiertos, algunos con condiciones climáticas y atmosféricas perfectas para el establecimiento del ser humano en ellos. Otros no reunían esos requisitos, pero en ellos se establecieron colonias encargadas de extraer minerales, muchos de ellos completamente desconocidos para el ser humano. Estos fueron utilizados para la construcción de nuevas y mejores naves, mucho más rápidas y seguras. En menos de 100 años, la raza humana logró establecer una próspera red colonial por media Vía Láctea. Lo sorprendente
fue que no hallaron demasiadas formas de vida alienígena. La mayoría eran criaturas de poca complejidad celular, en su mayoría bacterias, y aquellas que podían considerarse más avanzadas llegan al nivel de los animales. Ninguna de ellas eran especies inteligentes, con su propia sociedad y cultura. Los humanos quedaron sorprendidos. No estaban solos en el universo, pero parecía claro que la presencia de seres inteligentes era más escasa de lo que creían. Muy pronto, comenzaron a establecerse colonias más allá de la Vía Láctea. Muchas no eran establecidas por la coalición, sino por poderosas corporaciones, las cuales nacieron al calor del comercio y el desarrollo de las industrias para la construcción de naves. Alejadas del poder de influencia de la CNAT, tenían total libertad para llevar a cabo sus transacciones y permitirse el robo y extorsión de importantes sumas de dinero, unido a la esclavización de sus trabajadores. Esto enfureció a la CNAT, que desde su comité de control inició una serie de medidas para contrarrestar el poder e influencia de las corporaciones sobre sus propias colonias, como el veto a muchos de sus productos o la creación de nuevos controles sobre muchas de sus mercancías. Las corporaciones, indignadas por estas medidas, iniciaron una campaña de terrorismo contra la coalición, con atentados a diversos planetas, además de sabotaje de colonias, factorías y naves. Asimismo, contrataron ejércitos de mercenarios para llevar a cabo matanzas en diversas colonias e infundir miedo a la población, haciéndoles desconfiar de su gobierno. Finalmente, la CNAT consideró a las corporaciones y a muchas de las colonias como enemigas de la raza humana, y pasaron a ser conocidos como el Frente Separatista. Tras esto, estalló el conflicto colonial en el año 2573. El conflicto colonial fue una guerra que duró alrededor de 20 años, en los cuales la CNAT tuvo que invertir muchos recursos y personas, llevando a la creación de una nueva fuerza armada más compleja y especializada para adaptarse en las nuevas circunstancias en el espacio. Así, se fundaron los nuevos cuerpos militares. La infantería básica era la fuerza principal de combate. Se trataba de la primera línea de choque en un enfrentamiento a gran escala, y sus tácticas, consistentes en ofensivas con un gran número de soldados, sirvieron mucho para acelerar el fin de la contienda. A estos le seguían las brigadas, fuerzas de contención entrenadas para defender las colonias una vez la infantería básica se había retirado. Por otro lado, estaba la división aeroespacial, dedicada al control y pilotaje de naves, nunca antes utilizadas para ofensivas militares. Su intervención fue de hecho importante para la victoria frente al enemigo. Por último, estaba la vanguardia, fuerzas altamente entrenadas y especializadas en misiones de infiltración, sabotaje y operaciones encubiertas. Con este nuevo cuerpo militar, la coalición cambió sus tornas de la batalla y en apenas unos años consiguió derrotar al Frente Separatista y anexionarse todas las colonias. Se estableció un nuevo gobierno, la Confederación. Los estados terrestres mantendrían su soberanía, pero ninguna de las colonias extraterrestres podría independizarse, manteniéndose bajo el yugo de la Confederación. Las grandes corporaciones fueron desmanteladas, pero parte de la tecnología que habían desarrollado, como armamento láser, vehículos voladores y robots, se perdió a raíz de las diversas batallas, aunque se sospecha que las propias corporaciones pudieron haberlas ocultado para evitar que cayesen en manos de la Confederación. También es posible que el bando ganador tenga en su poder dicha tecnología, pero aún no quiera revelarla al público por miedo a que ésta se la pueda arrebatar. Tras la conclusión de este conflicto, todo pareció mantenerse en calma. Fue entonces, el 25 de abril de 1615, cuando una de las colonias más remotas de la Confederación, Arcadia, dejó de contactar con la estación de observación de Plutón. Una fuerza expedicionaria llegó al lugar y vio horrorizada ante sus ojos lo que había ocurrido. La colonia, una ciudad con 20.000 habitantes, cubierta de una cúpula de cristal y metal, preparada para protegerla de las adversas condiciones climáticas del planeta, había sido parcialmente arrasada, sin apenas dejar una sola persona con vida. Además, vieron a los atacantes, seres embutidos en trajes armadura de colores azulados y oscuros que huyeron tras la destrucción de la colonia. Fue el primer contacto con una raza alienígena inteligente, y no sería el último. En las siguientes semanas, nuevos ataques se fueron produciendo, y la rápida intervención de la infantería básica permitió la salvación de estas. Muy pronto se le puso rostro al enemigo, se capturaron seres para analizarlos, se interceptaron comunicaciones, y se pudo identificar quiénes eran realmente. Pero no se hallaban colonias ni puestos militares. 2 años y medio después, un destacamento de vanguardia descubrió una gran colonia de los gélidos. Ese era el nombre con el que se les había apodado.
En vez de enviar un ejército para conquistar la colonia, el mando militar ordenó a 2 destructores de la División Aeroespacial que se establecieran en órbita alrededor del planeta. Una vez estacionadas, se lanzaron 2 bombas de carga protónica que arrasaron la colonia por completo. Así, la CNAT dejó bien en claro su poderío. 2 años después, los humanos asestaron duros golpes a sus enemigos alienígenas, lo cual provocó la aparición de 2 nuevas razas. La Xenoalianza estaba formada por 3 especies alienígenas, cada una con su propio estado y gobierno. Por un lado, el linaje congelado, gélidos, seres provistos de trajes para protegerse de las condiciones climáticas adversas de los mundos que visitaban. Parece ser que pueden prosperar en ecosistemas de clima frío y con atmósferas de nitrógeno. Viven gobernados bajo la monarquía dirigida por el rey Odín. Es un pueblo fuerte y guerrero, pero atrasado tecnológicamente. Son de estatura similar a la humana, y su aspecto no difiere del nuestro, excepto porque su piel es azulada. La casta eterna, inmortales, es la raza más temible de las 3, muy altos y fuertes. Esta raza va provista de armadura, muchas de ellas adheridas al cuerpo del ser, y que potencian la fuerza y la resistencia de este. Cuentan con armas muy peligrosas, y su tecnología es mucho más avanzada que la humana. Sus líderes, un triunvirato de hermanos, Zeus, Poseidón y Hades, son un pueblo cruel y despiadado. Disfrutan masacrando a sus víctimas, destruyendo todo e infundiendo el caos, la raza más temida por los humanos. Por último, la estirpe cambiante, quimeras. Es la menos conocida de las 3, y apenas se tiene datos de ellos. Solo pequeños testimonios de dudosa credibilidad, que les da un aura más de misterio que enclarecedor. Lo único sabido es que son una mezcla de ser humano con un animal, viéndose muchos de ellos con cabezas de ave, mamífero o reptil. Son muy inteligentes y avanzados tecnológicamente, y se sospecha que ellos son quien proveen al linaje congelado y a la casta eterna de las armas, naves y sistemas necesarios en la guerra contra los humanos. La guerra interestelar lleva durando desde hace 50 años, y en ese tiempo, muchas de las colonias humanas en otras galaxias han sido destruidas. Las rutas de transporte y comercio están cortadas, se han perdido muchas vidas, y grandes oleadas de refugiados masifican colonias enteras. El miedo se extiende entre la población, a pesar de que la Confederación ha impulsado una campaña de convencimiento para fortalecer a sus ciudadanos. Se insta a los más jóvenes a alistarse a las Fuerzas Armadas y pasar un periodo de servicio de 4 años. Esto ha levantado la moral. Pero un profundo miedo se ha establecido. Algunos creen ver en estas razas alienígenas la representación de antiguos dioses de mitologías pasadas. Así los gélidos han sido identificados como los dioses antiguos nórdicos, la casta eterna como el panteón griego y la estirpe cambiante como las deidades de la mitología egipcia. Estas ideas se han extendido rápidamente, provocando la creación de una nueva religión conocida como el legado del antiguo culto. Esta nueva religión postula que los antiguos dioses crearon al ser humano, pidiéndole que éste los adorase como sus legítimos creadores. Pero años después, al ver que la fe en ellos ha desaparecido, les ha llevado la decisión de aniquilar a toda nuestra especie como un castigo divino. Esta nueva religión se ha extendido a gran velocidad por todas las colonias, y son muchas las que llevan a cabo ofrendas para implorar por su perdón. Incluso las autoridades han impedido que se lleven a cabo sacrificios humanos. La humanidad vive atemorizada por esta amenaza y no parece confiar en que vaya a lograr sobrevivir. Para intentar acabar con todo, la Confederación ha puesto un nuevo operativo de ataque, conocida como Operación Tormenta de Espadas. Su objetivo es atacar Midgar, una de las colonias más importantes del linaje congelado, muy cercano al mundo de origen de estos, para así acelerar la conclusión del conflicto. Para ello, se ha desplegado una gran fuerza de ataque de infantería básica, acompañada de una gran flota de naves, que les proporcionará apoyo. Y así, amigas y amigos, da por concluido la introducción al universo de Dioses del Espacio, la Guerra Interestelar, parte 1. Si les gusta el contenido, agradecería mucho que le den una manita arriba y se suscriban. Muchas gracias por ver. Créditos de la historia para Joaquín Mar. Pueden encontrarlo en Wattpad y también tiene libro físico, si mal no recuerdo. Vayan a apoyarlo a sus redes y muchas gracias. Hasta la próxima.